Hola, muy buenas, yo soy Juan, J para ti, y hoy estoy un poco cabreado, estoy frustrado. Estoy cabreado porque hay gente, hay personas por ahí en el mundo que tienen clavado en la mente a fuego de que programar es difícil, de que es imposible para ellos. Pero es que se equivocan porque programar es fácil. Es fácil. Lo difícil es dominarlo, ¿vale? Lo difícil es dominar la programación. Pero programar puede hacerlo cualquiera, incluso tú. De hecho, te digo más. Te voy a enseñar en este vídeo a programar en 8 minutos. ¡8 minutos! La clase es la manera en la que se construyen las estructuras de datos y los comportamientos que forman un conjunto de instrucciones, las que programamos nosotros. Una clase estándar de toda la vida normalmente tiene propiedades y funciones, pero hay clases más avanzadas como las de tipo abstract o clases que hacen uso de herencia que son un poco más complejas, pero te las explicaré en esta lista, en esta de aquí. Muy bien, vamos al lío. Para crear una clase, lo primero que hay que identificar es lo que queremos programar. Por ejemplo, si lo que vamos a programar son las acciones que puede llevar a cabo una persona, como por ejemplo comer, dormir, cagar, podemos nombrar esa clase como person. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner el nombre de la clase, muy importante que el nombre del fichero sea igual que el nombre de la clase, y precedida de la palabra reservada class y la palabra public. Public es un tipo de encapsulación que se llama. Las encapsulaciones más usadas son public, private y protected, pero esto lo veremos más adelante con las variables. De momento hemos dicho que una clase tiene propiedades y funciones. Pues entonces vamos a empezar a definir las propiedades de esta clase person. Las propiedades de una clase se definen a partir de variables. Estas variables se reservan en un lugar en memoria dependiendo del tipo que sean. Los tipos básicos que existen son string, int, float y bool. Por ejemplo, aquí hemos definido 4 variables. La primera es el nombre, que es un string, es decir, una cadena de texto que va entre comillas. La siguiente es la edad, que es un número entero, por tanto lo ponemos como tipo int. La siguiente define el peso, que es con decimales, por tanto usamos un tipo float. Y en la última hemos creado una variable que es booleana, que indica si está casado o no. Una variable booleana se usa para determinar si algo es true o false. Como puedes observar, antes de introducir el tipo de la variable he puesto la palabra private. Private es uno de los 3 tipos de encapsulación que existen. Por un lado tenemos la encapsulación public, que permite que cualquier otra clase pueda tener acceso a esta variable. Private, que es la que se usa por defecto y quiere decir que ninguna otra clase va a tener acceso a esta variable. Y protected, que lo que significa es que solo las clases que hereden a partir de esta tendrán acceso a esa variable. Las encapsulaciones se pueden usar tanto en variables como en funciones. Las funciones o métodos son los bloques de código donde se ejecutan los comportamientos o acciones. Por ejemplo, vamos a crear una función privada que sea comer. Las funciones, al igual que las variables, también hacen uso de la encapsulación. Por tanto, pueden ser públicas, protected o private. Y por defecto son private. Las funciones pueden devolver cosas o no devolver nada. Aquí se introduce el tipo básico que esta función va a devolver. Si por ejemplo es un tipo entero, un int, esta función tendría que tener al final una declaración return devolviendo un entero. Si por otro lado la función no devuelve nada, es una función de tipo void, vacía. Si llamamos a la función tendremos que tener en cuenta que devuelve, si es que devuelve algo. Y si devuelve algo, guardar lo que retorne en una variable del mismo tipo que retorne la función, en este caso de tipo entero. Lo siguiente es el nombre de la función, un nombre que defina el bloque de código que se va a ejecutar aquí. Ahora, entre paréntesis puede introducirse opcionalmente el o los argumentos que esta función vaya a recibir cuando sea llamada. Por ejemplo, cada vez que se llame a la función eat, pediremos que quien nos llame nos envíe el nombre del alimento que vamos a comer. Entonces, cuando llamemos a la función, obligatoriamente tendremos que pasarle un argumento del mismo tipo que la función reclame, en este caso de tipo string. Después, la función tendrá disponible en la variable food, en este caso, el alimento que se le haya enviado. Un array es una colección de datos y la utilizamos cuando queremos evitar repetir muchas variables del mismo tipo. Por ejemplo, si tenemos 4 estados, feliz, enfadado, triste, dolido, no creamos 4 variables de tipo string, creamos un solo array de tipo string que guarde en memoria 4 cadenas de texto. Para crear un array, primero ponemos el tipo de dato, en este caso un string, abrir y cerrar corchetes y luego el nombre que tendrá este array, en este caso states. Ahora tenemos que inicializar nuestro array, para eso introducimos un igual seguido de la palabra reservada new y el tipo de dato otra vez que estamos utilizando. Después, entre corchetes, el número de estados, en este caso, que tenemos, que son feliz, enfadado, triste y dolido. Después, entre llaves, tenemos que introducir separados por comas cada uno de los estados que tendremos en este array. Es importante que estén entre comillas, porque son cadenas de texto, strings.
Hay que tener en cuenta que el número 4 determina el máximo de strings que este array va a soportar. Luego, para acceder a los valores de un array existen dos vías principales. La primera forma es a mano. Introducimos el nombre de nuestra variable de tipo array y entre corchetes el índice del valor que queremos obtener. Internamente los arrays se cuentan comenzando desde 0, es decir, happy sería el índice 0, angry sería el 1, sad el 2 y heart el 3. Por lo que si queremos obtener sad correspondería con el índice 2. Y la segunda forma para acceder a los valores de un array es mediante un bucle, que es lo que vamos a ver ahora. Los bucles son sentencias que lo que hacen es repetir un bloque de código una y otra vez siempre y cuando se cumpla una condición. Los bucles que más se usan son el while, el for y el for each. Los bucles while repiten un bloque de código siempre y cuando la condición sea verdadera. Por ejemplo, aquí hemos creado un contador de tipo entero con el valor 0 y en el while estamos comprobando mientras el contador sea menor que 4, entra aquí, actualiza la variable currentState con el índice que corresponda al contador y por último suma 1 a nuestro contador. Que por cierto, para simplificar esta línea se pone de esta manera. Con esto conseguimos que el bucle while repita la misma iteración, en este caso 3 veces. Aquí hay que tener un poco de cuidado con las condiciones que ponemos, ya que podemos provocar un bucle infinito, que significa que el programa se queda en este bucle para siempre. En el bucle for tenemos que hacer tres cosas. La primera, inicializar una variable. Después, indicar una condición. Y por último, decir qué va a pasar al final de cada iteración del bucle. En nuestro caso, estamos diciéndole que inicialice una variable llamada i en 0, que compruebe que i sea menor que 4, que es el máximo de nuestro array de estados, y que al final de cada iteración sume 1 a nuestra variable i. Un tip un poco pro es que podemos sustituir el 4 por la propiedad length del array, que significa que nos va a devolver el máximo del array, es decir, 4. Esto lo que hará es que en cada iteración del bucle for, nuestra variable currentState guardará el nombre de cada uno de los valores del array states. Y por último vamos con el for each, que es el bucle más pro. Un for each necesita un array o un objeto que recorrer. También necesita que le indiquemos una variable donde irá metiendo en cada iteración del bucle el valor de cada uno de los valores del array, en este caso de nuestro array estados. Por tanto, como podéis ver, aquí no hace falta ni contadores ni condiciones. El for each directamente va a recorrer todos los índices del array, states, hasta el final. Y la siguiente lección que aprenderemos será ayudar al prójimo. ¿Qué tal si te suscribes a este canal? Si te gusta este tipo de contenido, puedes darle al botoncito y unirte a esta maravillosa familia. Las condiciones sirven para evaluar situaciones en nuestro programa. Si tenemos una variable de edad cuyo valor es 20, ¿cómo podemos hacer para ejecutar un código en distintos rangos de edad? Pues con los if. Escribimos if y a continuación unos paréntesis que evalúan una condición. Por ejemplo, si la variable edad es menor que 5, entraría en esta parte y determinaría que es un bebé. Podemos continuar la estructura escribiendo else if. Aquí estaríamos indicando que si tiene más de 5 años y tiene menos de 20 años, pues sería un adolescente. Podemos incluir tanto else if como queramos. En esta ocasión estamos evaluando si la edad es mayor que 20 y es menor o igual que 50. Entonces sería adulta. Como veis, además podemos concatenar condiciones escribiendo el doble ampersand. En este caso se tendrían que cumplir las dos condiciones para que entre dentro de este if. Y para finalizar podemos poner un else, que supondría que si no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores, es decir, si la edad es de más de 50 años, entonces entre aquí. También podemos usar la doble tubería, que significa o. En este caso, solo tendrían que cumplirse una de las dos condiciones para entrar en el if. Por ejemplo, aquí estamos evaluando que si la edad es igual a 30 o, no y, o es distinta a 80, será sexy. Con el uso de estas tuberías solo tendría que cumplirse una de estas dos condiciones para que entre en el bloque del if. Los tipos de comparadores que existen son los que estáis viendo en la pantalla ahora mismo. Y aquí tenemos que finalizar. Espero que te haya gustado, que te haya servido, pero sobre todo que te haya motivado a meterte en esto de la programación, porque, señoras y señores, la programación es el futuro y no lo digo yo, lo dice la evolución humana. Así que recuerda, puedes suscribirte, que es totalmente gratis, y puedes acceder a esta lista de reproducción que tendré más guías y tutoriales de estos temas, ¿vale? Así que un besazo y nos vemos en la próxima.